¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya estamos transmitiendo nuevamente hoy jueves 23 de mayo, Día del Estudiante. Y luego, como alguna vez alguien nos felicita por el Día del Maestro que de las escuelas, pues ahora felicitamos a ustedes los estudiantes. Bueno, ya es como broma porque realmente no aplica, ¿verdad?, en la Gnosis, pero también antes de comenzar el día de hoy queremos dar las gracias a la persona que hoy nos hizo favor de recordar su aportación a los gastos del canal, al señor Mario, muchas gracias. Y bueno, vamos a reflexionar la conferencia que el maestro Samael nos da sobre los problemas humanos. Obviamente que esta plática es una reflexión como más concisa, más sintética de lo que podemos encontrar, inclusive pues en tantas filosofías, religiones. El budismo, por ejemplo, habla mucho de esto, incluso el cristianismo. Bueno, pues si recordamos a un San Francisco de Asís, a un Jesucristo, etcétera, pues obviamente que todos nos enseñan a que finalmente los problemas pues son de nuestra mente, pero en la Gnosis y con la ayuda del maestro Samael pues podemos como digerirlo más en nuestro idioma, en nuestro nivel, y creo que es una conferencia inspirada con muchas ganas de compartir la necesidad de aprender a reflexionar sobre esto que se llaman los problemas humanos, porque ¿quién no tiene problemas? Díganme ustedes. Cada día que vivimos, pues inclusive si no nos platica alguien que tiene unos problemas, otra persona nos platica que tiene otros problemas, y otra persona nos dice, tengo dudas, ¿qué debo de hacer? Y eso pues ya es un problema, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos si la novia es la recomendada para casarnos o no, si el novio, todo lo que para nosotros es aprender a vivir se vuelve complicado. Recordemos que nos dice el maestro Samael que la evolución de la humanidad es simplemente una complicación, o sea, un problema de complicación. Y sí, cuando nosotros empezamos a reflexionar, a darnos cuenta, nos vamos dando una idea de, cuando observamos la humanidad, nos vamos dando una idea de que esto es realmente así. Nos dice el maestro Samael, el razonamiento subjetivo, la mente subjetiva, el intelecto, crea problemas. Dice textualmente, los que tengan el libro de Revolución de la Dialéctica pueden encontrar la conferencia. Creo que no se oía bien, teníamos un ventilador, pero bueno, entonces, ¿sí ahora me escuchan mejor? Bien. La cuestión, nos dice el maestro Samael, el intelecto crea problemas, y lo más interesante en el inicio de esta reflexión, problemas que luego no sabe cómo resolver, problemas que luego no sabe qué hacer con los problemas. El intelecto en nuestra humanidad es una cantidad muchas veces de teorías que se van volviendo complicadas, dice el maestro. Nos vamos llenando de orgullos, nos vamos sintiendo, dice él, sabiondos, y todo esto sería bueno que lo reflexionemos, porque para nosotros creo que el problema es muy creíble, porque lo estamos viviendo, vamos a decirlo así, ¿no? Dice, bueno, cuando hablamos de la conferencia de los 5 centros de la máquina humana, el maestro Samael nos dice, los problemas no existen, o sea, son de la mente. Existen las circunstancias, existen las situaciones que nos toca vivir, pero el problema, el batallar, la preocupación, el sí, el no, el qué debo hacer, el cómo lo hago, el hubiera, el sí, eso es problema de la mente, creado por la mente, y esto es bueno que lo empecemos a reflexionar. Dice el maestro Samael, un poquito fuerte para los que puedan leer la conferencia, el capítulo de los problemas humanos, se van a dar cuenta que el maestro habla bastante fuerte
del intelecto de esta humanidad. Es que tenemos que partir, pues a lo mejor con algunos ejemplos que podemos observar en la humanidad. Dice, los sabiondos de esta época, o sea, todos nosotros, ¿verdad? Nos hemos creído que podemos superar a la madre naturaleza, podemos hacer injertos, jugar con la naturaleza de manera inconsciente, ¿verdad? Podemos, dice, infectar a los niños con vacunas de todo tipo. Si ustedes observan, cada vez es más complicado, ¿no? O sea, cuando uno era pequeño, pues te ponían 2, 3 vacunas. Ahora tú observas y es bueno, yo decía el otro día, parece que te están vendiendo algo porque es así como un catálogo. Mira, traigo esta vacuna, dice el pediatra cuando nace el bebé, ¿verdad? ¿Cuál quiere que le pongamos primero, no? Es decir, vamos complicando, es un proceso, dice, de complicación. Y yo sé que a lo mejor alguien que esté escuchando, sobre todo las personas que no tienen mucha relación todavía con estos estudios, van a decir, a ver, ¿cómo me estás diciendo eso si es una necesidad? Pero la necesidad la hemos creado nosotros. También nosotros hemos creado nuestra vida de necesidades, entre comillas, en donde nuestras comodidades son tan fuertes que para nosotros, dicen los budistas, de repente decir, pues no cuento con el dinero que yo quería contar, que creí que me iba a llegar, es un problema, es un sufrimiento muy grande. Y uno dice, sí, es un problema de la mente, es una complicación de nuestra sociedad, porque realmente nosotros, como decía un San Francisco de Asís, podemos, como los pajaritos, ¿verdad? Si tenemos esa fe, saber que el Padre interior todo te lo da. Aquí yo no quiero caer tampoco en una falsa mística, porque vivimos con el continuo batallar también, porque estamos metidos en una sociedad, en un ambiente, en un conglomerado humano, en un planeta Tierra que nosotros mismos hemos complicado, pero que ahora no lo alcanzamos a visualizar así. ¿Por qué? Porque no recordamos nuestras vidas anteriores, porque no recordamos, o sea, la historia. Dicen que cuando nosotros olvidamos las enseñanzas que con dolor hemos aprendido, pues estamos condenados a repetir la misma historia, ¿verdad? Entonces, nuestros problemas, que llamamos problemas, muchas veces, para comenzar la introducción de esta plática y de esta reflexión, y todos pueden participar, no son tales. O sea, no es posible que una persona se vaya a suicidar porque perdió su empleo, vamos a decirlo así. No es posible que sea tan complicada la vida que cada vez tengamos que, no sé, estudiar más y más y más y más para poder tener un buen empleo. No es posible que nosotros estemos atentando contra las leyes de la Madre Tierra y luego nos quejemos, ¿verdad? Por ejemplo, de los cambios climáticos, por ejemplo, de la escasez o exceso alimenticio. Es tan profundo quizás que nosotros ahora no nos va a dar el tiempo de una reflexión profunda, pero la complicación de la evolución a la que se refiere el maestro es simplemente que ustedes observen, por ejemplo, personas, sociedades que todavía viven a nivel de tribus, que nosotros, entre comillas, llamamos salvajes, que no están sufriendo porque no tienen para comprarse el vestido nuevo, ¿verdad? Van con la ropa pues sencilla que se han fabricado ellos mismos. Y yo no estoy diciendo con esto que así tengamos que vivir. Aquí hay que poner mucha atención. Pero ellos, por ejemplo, se levantan un día, su trabajo es ir al campo, su trabajo es ir a pescar, su trabajo a veces es arriesgar la vida, si es cierto, para llevar el sustento a su familia, por ejemplo, el caso de estas tribus que hablamos, pero no tienen la complicación del dinero, de las finanzas, si cayó la bolsa, si no cayó la bolsa, si subió el dólar, si bajó el dólar. No,
no tienen esa complicación porque no la han creado. Y uno diría, yo no quisiera vivir como ellos, ¿no? Pobrecitos decimos. Pero si nosotros hacemos una reflexión a nivel de alma, nos vamos a dar cuenta que son más felices que uno. Yo, por ejemplo, a veces cuando iba a alguna zona de México, que por cierto queremos regresar para el año que viene en este retiro de México, que estamos también ya empezando a visualizar si es posible y si la divinidad lo permite, pues vas por la zona del sur de México y veías esas chocitas y veías esos lugares así que pues los corralitos con las gallinitas y todo esto, y decías, ay, pobre gente, hay que venir a traerles caridad, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero cuando te acercabas, veías que los niños salían corriendo con una sonrisa de oreja a oreja, niños felices, niños sanos, en ellos no hay bullying, en ellos no hay todo ese proceso de complicación que nosotros tenemos. Estoy poniendo un punto. Estoy poniendo solamente un punto de reflexión, por favor. Si la mente aquí mismo empieza con ese batallar, pues se dice sí, pero, no, pero, justificando, no justificando, diciendo sí, pero no. Entonces, claro que necesitamos ahorita mismo serenar nuestra mente y tratar de ahondar en lo que quisiéramos compartir. Dicen que ellos tienen una escala de valores diferentes a la de nosotros. Así es, tienen una escala de valores muy diferentes. De hecho, ellos tienen una escala de valores todavía relacionados a la conciencia, todavía algunos valores son de conciencia, como el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, la cooperación. Ustedes saben, por ejemplo, los pueblos de Oaxaca, la Guelaguetza, son pueblos que trabajan en base a cooperación, no en base a competencia. Y que nos digan lo que quieran, que la competencia es buena para las empresas, sí, pero la competencia solo ha fomentado el ego. Pero la cooperación que ellos trabajan y manejan, o sea, son valores todavía ligados a la conciencia. Los valores nuestros ya no es, o sea, si hacemos una reflexión, y eso es a lo que vamos a ir llegando en esta reflexión, es que se han vuelto, que giran alrededor del ego, del yo, del mí mismo. Sí. Ellos cuidan a la madre naturaleza, por ejemplo, y estamos poniendo solo este ejemplo, o sea, podríamos irnos a un hospital. Podríamos irnos a un ejemplo de un hospital en donde dices, sí, pero tengo que pasar por ese hospital porque el sistema económico, porque la seguridad social, porque si no paso por el seguro social me voy a quedar sin mi incapacidad, porque tantos y tantos aspectos que son complicados, vamos a decirlo así, en nosotros, cuando realmente, o sea, tú observas que cuando una persona ingresa dices, bueno, está de gravedad, pero no la atienden hasta dentro de una semana, no hay resultados, es decir, todo es complicado. Lo que nosotros llamamos burocracia es complicada, ¿no? Te multan, quieres ir a pagar la multa y bueno, eso, o sea, te pasas 3 días buscando dónde pagas la multa porque todo se va complicando. Creo que hacen referencia también a las personas de estos lugares, dice, pero todos, de todas maneras tienen ego y algún día deberán liberarse también como cualquiera de nosotros, sí. Por eso digo, estoy poniendo un punto para la reflexión, no estoy diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo. Por eso digo, la mente no debemos de serenar la mente en este mismo instante reflexionando, no comparando en el sentido de decir qué es lo bueno, qué es lo malo o clasificando, porque la mente tiene esa característica, es decir, dice el maestro Samael, un problema mental es una complicación obviamente y tiene siempre 2 polos, uno positivo y uno negativo, es decir, cuando nosotros tenemos un problema mental es porque tenemos una opción, o sea, un polo positivo y un polo negativo, es decir, el sí y el no, el blanco y el negro. Cuando alguien dice no sé qué hacer, sí o no, ¿verdad? Ese es el problema mental, eso es a lo que queremos llegar a comprender, porque decimos, ¿qué será lo mejor? Porque quiero lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es
¿qué debo de hacer porque no quiero sufrir? ¿Cómo debo actuar porque quiero que me feliciten? Es decir, el problema mental está basado en una tesis y en una antítesis. Si yo digo blanco, hay la opción del negro. Si decimos alto, hay la opción de lo bajo. Entonces, eso nos va volviendo complicados y hay que comprender por qué. Ahora vamos a llegar a esa reflexión, creo, más profunda. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir dónde está y cómo funciona el proceso de nuestro razonamiento, que es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque pensamos en función de yo. ¿Qué es lo mejor para ese yo? ¿Dónde me va a ir mejor? ¿A quién? A mí, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para no sufrir? ¿Quién? Yo no quiero sufrir, ¿verdad? Yo quiero que tal persona se cuide su salud, vamos a decir, porque no quiero yo tener que sufrir por él o por ella, ¿sí? Es decir, en el fondo, y por muy duro que parezca, funcionamos así los seres humanos. Entonces el maestro Samael nos dice, el problema mental es que su problema es ese precisamente, es egocéntrico. El egocentrismo es el yo, ¿verdad? Es decir, yo y yo. Yo sufro. Como recuerden esa plática que tuvimos también donde dice que poníamos el ejemplo de algo muy importante que bueno, para mí fue siempre ha sido una fuente de inspiración. O sea, cuando yo digo sufro porque de veras me duele, no me enojo, pero me duele, decía el maestro, que su hijo, ¿verdad? Puso un ejemplo por ahí, lo regañó porque él todavía lo quiso ayudar en un accidente que hubo. Y entonces el maestro dice, como quiera que yo la ira ya la había trabajado, pero algo detecté que me dolía, la ingratitud o lo que sea, pero me dolía. Entonces es claro, dice que hube de meterme en mis mundos psicológicos y encontré pues un ego bastante robustecido y grande que se llama amor propio. Lo que me dolió fue el amor propio y esto es lo difícil de entender. O sea, me duele algo, pero porque soy yo. Porque me considero algo importante de alguna manera, porque considero que están siendo ingratos conmigo, porque considero yo tanto que he hecho y nadie ¿me entienden? Al fin y al cabo mi esposo y mi persona, así nos ponemos también, o sea, es duro meditar con el amor propio, lo platicábamos el otro día, es duro porque te metes a la meditación y el ego te está hablando y te está diciendo sí, pero la injusticia que te hicieron, sí, pero esto sí, pero lo otro sí, pero toda tu visión está en función de eso que se llama yo. Y eso se vuelve egocentrismo, quiérase que no. Por eso hablamos de las sociedades estas, interesante, porque ellos funcionan en base a sociedad. Ellos son equipo, su mente no tiene problema porque trabajan en forma de equipo. Claro que tampoco estamos diciendo que ya sean muy puros, ¿no? Pues si ya están más en contacto con la civilización moderna, obviamente que todo eso se está perdiendo también. Pero como también el Dalai Lama dice, por ejemplo, dice, antiguamente no existía la tecnología, entonces tú tienes que decir, pues voy a vivir aquí y necesito cavar un pozo para yo sacar agua, para vivir. Entonces, ¿qué haces? Hablas a la comunidad, a tus vecinos y pides esa ayuda. No hay una máquina a quien le vas a pagar y que vienen y te cavan el pozo y ya no necesitaste de nada. Eso ha estado haciendo, dice el Dalai Lama, que nosotros nos volvamos como muy egocéntricos. Ya no necesitamos al vecino, ya no nos necesitamos. Y somos cada vez más orgullosos, cada vez sabemos menos convivir. ¿Por qué? Porque pues ahora el dinero lo paga todo, ¿verdad? Pero entonces decía, en la antigüedad, y no dice el propio Dalai Lama, yo no estoy diciendo que hay que regresar a eso, pero es el ejemplo de ver que en la antigüedad todos se unían para cavar el pozo de uno, y el otro cuando necesitaba todos iban y todos cavaban el pozo del otro.
O como cuando se llegó la colonización allá por el norte de América, dicen pues que entre todos construían la casita de madera, lo que sea, para aquel nuevo matrimonio que se estaba recién casando. Todos esos valores se están perdiendo porque pensamos en función cada vez más de yo. O sea, yo no me quiero sacrificar, yo no quiero perder mi comodidad, yo no quiero sufrir, yo no quiero nada, que son situaciones también muchas veces de la vida misma. La mujer antes pues daba a luz pues entre las mujeres que se ayudaban, ¿verdad? La matrona, etcétera, y bueno, pues dicen que pues ahí se ayudaban, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la mujer? Bueno, pues ¿sabes qué? Mejor de cesárea porque se sufre menos, porque con la teoría, la lógica, el intelecto, el médico me explica que va a sufrir menos mi hijo, va a correr menos riesgo. Sí, pero estás yendo contra la naturaleza y eso tiene repercusiones. Preguntan cómo encontrar ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Así es, entonces vamos avanzando y vamos a tratar de responder esto, ¿verdad? Ahora es cuánto tienes para ver cuánto vales. Ah, sí, no, o sea, ¿y cómo vas vestido? No hay manera de llenar, ¿no? O sea, no hay manera de... Estábamos platicando eso, o sea, no hay manera ya de complacer a todos porque somos complicados, muy complicados todos. Yo, mi persona, soy complicada y lo reconozco, entonces... Trabajar con esto es fundamental también. Este egocentrismo, este yo del cual estamos platicando, va a crear la razón subjetiva. ¿Sí? Este ego va a provocar ese batallar de la conciencia, ese batallar de pensamientos y pensamientos, de manera que cuando una persona está muy ofuscada por todos esos pensamientos, para que lean los de atrás, o sea, llega el momento en que, de verdad, creo que a todos nos ha pasado, ya no sabes qué hacer, o sea, has pensado tanto en todas las opciones, en todo lo que esto, en todo lo que el otro, pero le sigues dando vuelo a ese pensamiento y a ese pensamiento y estás en ese pensamiento que acabas cansado. Tus centros de la máquina humana se han desgastado tremendamente y bueno, ahorita vamos a platicar también de esto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos para resolver problemas, para contestar la pregunta ¿cómo puedo equilibrar entre la materia y el mundo interno, ¿no? Espíritu, etcétera. Todo esto es una pregunta muchas veces que proviene de nuestro propio interior, de nuestra propia alma, vamos a decir, siendo una pregunta así. Pero si desde este yo lo procesamos entonces con el raciocinio, con los pensamientos, nunca vamos a encontrar una respuesta, queridos amigos, porque vamos a decir, mira, para equilibrar la materia y la energía, lo mejor es que, vamos a poner un ejemplo, medites 3 horas diarias. Pero al rato viene otra teoría que dice, no, lo mejor para equilibrar es hacer caridad, ¿verdad? No, mira, lo mejor para equilibrar es, no sé, ustedes mismos, vayan viendo cuántas opciones no hay. Y pueden todas tener parte de verdad, pero la respuesta mental no nos da la solución, porque mientras la mente esté haciendo ese sí o no, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo debo hacer? Queriendo encontrar incluso una receta. Al principio, bueno, la enseñanza se entrega en forma teórica, pero es para que cada uno lo practiquemos. O alguien que te pregunte y te diga, ¿será que me debo casar con esta mujer o no? ¿O con este hombre o no? Pues, hombre, bonito sería decirle, sí, cásate porque te va a ir todo muy bien. Yo siempre digo, cualquier decisión que tomes va a tener sus consecuencias. O sea, la ilusión de creer que vas a encontrar la respuesta perfecta y a partir de ahí ya nunca te vas a tener que preocupar,
es una ilusión, porque eso solo se consigue a través del no pensamiento. Es decir, para nosotros poder trabajar con esto que estamos hablando del problema mental, para poder solucionar nuestros problemas humanos, nos recomienda el maestro Samael y muchas filosofías, primeramente el no pensamiento, es decir, la quietud de la mente, serenar la mente. Es decir, si estoy demasiado ofuscado con el problema, piense y piense y piense y piense en el problema, está comprobado, dice el maestro Samael, no, el intelecto no es la mejor, o sea, está comprobado que el intelecto no es la solución al problema. Pensarlo más no es la solución al problema. A veces esto puede resultar paradójico para muchas personas cuando dicen, bueno, pero yo planeo mi vida, me organizo, etc. Una cosa es usar la mente, el intelecto para hacer tu agenda de la vida diaria, para saber que tienes que ir a pagar la renta, para saber que tienes que ir al banco, para saber que tienes que pagar la colegiatura, para organizarte en la vida. Para eso sirve el intelecto, ¿sí? Para organizar tu vida, para no olvidar que tienes este compromiso, lo otro, pero querer solucionar un problema en el que tú te encuentras, dice el maestro, está comprobado que la mente, el proceso de la mente, el batallar de la razón subjetiva, no da la respuesta. Está comprobado y lo dice. Y si no, veamos esta humanidad. Él dice en este libro, orgullosos sabiondos, orgullosos intelectuales han fracasado. Está demostrado que han fracasado, han querido hacer tantas invenciones, pero todo, o sea, el resultado es el que vemos, una sociedad de pérdida de valores, una sociedad de médicos que cuando pagas, pues obviamente te atienden muy bien, pero cuando no pagas, o sea, te tienen, o sea, desvalorizado totalmente, una sociedad donde estamos siempre al borde de la guerra, una sociedad donde tenemos crímenes, secuestros, notas rojas, amarillistas, etcétera, cada día, y esto cada día está creciendo más. Entonces, el intelecto no soluciona el problema. Que alguien encuentre la solución pensando, al fin y al cabo no es la mejor decisión, porque el proceso de la mente, del pensamiento es, ya dijimos, subjetivo. Está fundamentado en yo. Y detrás de yo, ¿saben quién está? ¿Quién? Sí, el ego es yo. Pero detrás del ego, ¿saben ustedes quién está decidiendo por nosotros? La mente está siendo usada por el ego. Pero ¿quién está decidiendo? ¿Quién toma decisiones en realidad en la actualidad en nuestra vida? Dice el maestro, un demonio que se llama miedo. Estamos llenos de miedos, de verdad, llenos de temores, llenos de miedos. Tenemos mucho miedo y en base al miedo tomamos decisiones. En base al miedo un país se arma y dice, antes de que me ataques yo te mando mi bomba, ¿verdad? En base al miedo una persona sale con su pistola, dice, porque tengo mucho miedo y bueno, esta es la manera en que me voy a proteger. Pero sabemos que más armas lo único que están haciendo es más violencia. Sabemos que más ataques lo único que hace, que atrae más es guerras. Sabemos que el miedo por perder el trabajo, vamos a decirlo así, está haciendo que perdamos pues ciertos valores, ¿verdad? Donde no me importa pisar al de al lado con tal de yo no perder mi trabajo. Y de esa manera nos están manipulando a todos, porque divide y vencerás, ¿o no es así? Porque un grupo unido, bueno, diría, ¿sabes qué? Comprendemos que somos nosotros, los que votamos, los que consumimos, los que compramos, los que tal. Entonces, ¿por qué tú me tienes que presionar? Si el que tiene realmente el poder es el pueblo, vamos a decirlo así, es la sociedad que unida en trabajo de cooperación y pensando en un bien común, siempre saldría adelante.
Pero bueno, vivimos en una sociedad, decíamos, en la que todo esto incluso suena como, o esa persona que está diciendo que los problemas no existen, está mal, ¿no? O está a lo mejor loquita pensando que para resolver un problema no se necesita el intelecto, no se necesita el ego, no se necesita la competencia, no se necesita el miedo. Nosotros aquí, pues lo único que hacemos es compartirles, pues que la lucha es difícil y que cada día, pues uno se siente como más solo en ese sentido, pero como más solo no en el sentido que uno sea el bueno y el otro el malo, sino como más solo en una lucha que de verdad estamos olvidando, donde lo que importa no es cómo vienes vestido solamente, sí, hay que estar bien vestidos, decía el maestro, todo con equilibrio, el buen dueño de casa, pues sí, tienes que trabajar, nosotros tenemos que trabajar, mi esposo y yo trabajamos los dos, pero tenemos que decir, ¿sabes qué? También necesitamos entregar esta enseñanza, también necesitamos buscar nuestro desarrollo, nuestra paz, lo que llena el compartir. Y cuando alguien te dice, me ha servido que compartan esta enseñanza que no es nuestra. Por ejemplo, hace unos días, no menciono nombres, pero alguien nos dijo, gracias por las conferencias porque yo tenía resentimientos con mi padre que estaba muriendo y gracias a comprender todo esto, lo dejé ir en paz y me quedé en paz. ¿Sabes la bendición que es eso? El infierno del cual te libraste, lograr despedirte en la muerte de un ser que te dio la vida, como quiera que haya sido. ¿Sabes del infierno que te libraste? ¿Sabes el cielo que te ganaste, como dice el maestro Samael, la paz que encontraste? Pero la mente, si la escuchas, te dice, no, espérate, pero a ti nadie te tiene por qué reclamar mientras te hayan tratado tan mal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos, la razón es muy difícil, es una batalla que está perdida, porque lo que se decide de esta manera no es de conciencia. Entonces dice el maestro Samael, ¿cómo vamos a liberarnos de los problemas humanos? Primero, si el problema viene de la mente, sí. Sí, dicen, perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. ¿Y por qué los yoes han complicado la tercera dimensión? La 3D ponen. Sí, la tercera dimensión, o sea, la tercera y la cuarta, porque el ego también sale en astral, ¿verdad? Es decir, el ego se va refinando, pero solo hasta que nos liberamos, ¿verdad? En ese trabajo que llamamos de iniciación, entonces es que podemos decir que ya no hay complicación, pero queridos amigos, de verdad, desde que inicia la creación comienza la complicación. El solo hecho de la creación con sus leyes, con sus fuerzas de la naturaleza, pues obviamente que es una pequeña complicación para dar a cabo o llevar a cabo la creación de una humanidad. Pero todo vale la pena, por eso les digo, no estoy diciendo que sea malo o bueno, estamos reflexionando que hemos llegado a un grado de complicación en el que o salimos o nos sacan de la jugada, vamos a decirlo así. Es nuestra oportunidad, dice el maestro Samael, quien sale adelante en una época como la actual tiene casi doble mérito, porque es muy difícil, porque estamos muy hipnotizados, porque la gente difícilmente puede desconectarse de ese proceso razonativo y entonces entrar en esto que vamos a explicar, ¿sí? Porque las personas incluso nos hemos vuelto adictos a los problemas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando no tienen un problema por el cual preocuparse, dicen, ahora, qué raro, ¿no? Cuando no es por una cosa, es por otra. Diría la mamá, por un hijo, por el otro, si tienes 5, si tienes 6, pues a cada uno le toca un día de la semana, ¿verdad? Es decir, nosotros, si no tenemos algo por qué preocuparnos, algo en que trabaje la mente, dicen los tibetanos, entonces la mente se aburre, nos aburrimos, ¿no? Alguien diría,
estoy tranquilo esta semana, no tengo compromiso social, no hay partido de fútbol, no hay novela, no hay película, no hay estreno, no hay nada en qué distraerse. Me voy a quedar en mi casa meditando. A ver cuánto aguantamos, ¿verdad? Háganse un ayuno y una meditación continua. Un retiro debería ser así, pero la mente se aburre. Hay que darle algo a la mente para ver si puede llegar al corazón. Entonces, dicen los tibetanos, la mente está enferma. Prueba de que cuando no tiene función, se aburre. Digo, no es lo mismo que un niño, ¿verdad?, que está aprendiendo, y no es que se aburra, es que él necesita actividad porque está formándose. Pero nosotros podemos estar en meditación, a lo mejor la primera hora muy felices, la segunda hora si ya no tenemos más que decir y decimos silencio total, ahí vamos a ver cómo está nuestro estado de la mente. Por eso decimos que es una mente subjetiva, porque va en función del yo. Por muy yo bueno que sea, va en función del yo. Dice el maestro, nuestro primer trabajo es no pensar en el sentido de serenar la mente. Lo resumimos en no pensar. Eso no quiere decir que la mente no va a emitir pensamientos. O como dicen otros budistas, no es que mi mente no emita pensamiento, lo que pasa es que la tengo entrenada, lo que pasa es que no me identifico con ella, ¿verdad? Entonces, serenar la mente, quietud mental sería un primer paso. Necesitamos entonces comprender, observando nuestros propios pensamientos. ¿Será por eso que no logro meditar más tiempo? Solo 15 minutos logro meditar qué estado tiene mi mente. Claro, necesitamos ir pues disciplinándola, ¿verdad? Digo, tampoco que nos duela la cabeza, pero disciplinándola. El maestro Samael dice que se podía lograr meditaciones de 5 o 6 horas porque iba con un defecto, terminaba la meditación de ese defecto y seguía con el siguiente, y pues en una sentada se aventaba unos cuantos defectos. Nosotros con uno ya estamos a veces como ya queriendo terminar, pero en nuestro hogar podemos, si tenemos una situación de verdad egoica fuerte, pues meditar en el amor propio, y luego en el orgullo, y luego en la ira, y luego en la tristeza aparente que me dio. Es decir, uno no acaba. El chiste de la meditación es meditar en un defecto y terminar hasta su muerte. Y luego pasamos al siguiente, y luego pasamos al siguiente. Eso se puede hacer. Lo que no podemos es querer meditar y pedir por 5 defectos en una sola, ¿verdad?, de un jalón, porque entonces ahí ya no le estamos dando a ninguno, ¿verdad? Un poco de pereza, dicen acá. Bien, yo necesito comprender cómo funciona ese proceso, cómo ese batallar, o sea, es mecánico incluso, es decir, mientras sereno mi mente, mientras sereno mis pensamientos, comprender que solo son pensamientos. La realidad está allí, pero yo estoy haciendo en mi mente un problema mental. No estoy diciendo que si tienen a alguien en el hospital no se preocupen por él, pero si estamos piense y piense y piense, no estamos ayudando en nada. Por eso digo, tenemos que relajar nuestro centro intelectual y comprender el proceso de la razón, que se vuelve subjetiva porque estamos pensando en la otra persona, pero en función del yo, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿y qué tal si pasa algo? Voy a sufrir más. ¿Y qué tal si esto? Voy a tener que estar más sacrificándome. ¿Y qué tal? O sea, nuestro sufrimiento está muy mezclado con eso que llamamos ego. Lo digo por mi persona, lo estamos reflexionando y así lo estamos comprendiendo. Si alguien tiene otro punto de vista, adelante también. Pero no es que me convenza el maestro Samael con sus enseñanzas, es que uno lo ve. Dices, es que queda claro, para mí que queda claro que necesitamos este trabajo interno. Dice, cuando nosotros empezamos a comprender este proceso de la mente, nos damos cuenta de todas las asociaciones que hacemos, ¿verdad? Decimos,
es que no quiero hacer esto porque acuérdate que me pasó eso, ¿verdad? Porque mira cómo me han tratado. Es decir, los egos se van asociando y nosotros al relajarnos y al dejar esa realidad, aunque sea incluso una realidad intermedia, porque vamos a decir que la lógica nos dice esto. Yo creo que a todos en este momento incluso podemos comprenderlo así. Tenemos una situación en que nos estamos quedando sin trabajo, vamos a suponer. Esa es una realidad, sí. Justo están diciendo eso, dice cuando renuncia a tu trabajo porque el ego complicado te hizo salirte para conseguir uno nuevo. La Madre Divina y los jueces del karma son los que te ponen en algo nuevo. Sí, bueno, dependiendo de si lo hicimos de forma egoica. Acuérdense que huir de un gimnasio, al final vamos a salir para entrar a otro y a veces un poco más fuerte. Eso es todavía a lo que queremos llegar. Pongamos ese ejemplo, me está yendo muy mal en mi trabajo, tengo a alguien que me hace la vida de cuadritos. Es una realidad relativa, dice el maestro Samael, porque si bien es cierto que es una circunstancia que estamos viendo, como nosotros no tenemos la conciencia despierta, no sabemos cuáles son las causas por las que estamos viviendo esa circunstancia, pero supongamos que es una realidad relativa, ¿verdad? Aceptamos que estamos en una situación difícil, complicada. Es relativo porque yo solo veo que me están haciendo daño a mí, yo no veo el daño que yo pude haber hecho, yo no veo de dónde viene, de qué otras vidas, yo no, o sea, al no tener la conciencia no podemos decir que es una verdad absoluta, es una verdad relativa, vamos a decirlo, o una realidad, perdón, relativa. Tengo esta circunstancia, me estoy enfrentando ante esta circunstancia. Me están diciendo esto, que si no renuncio me van a amenazar, o lo que ustedes quieran poner de ejemplo, ¿verdad? Es una realidad. Pero el problema es que yo me llevo esa cuestión del trabajo, me la llevo a mi hogar, me la llevo a mi casa, me la llevo a mi habitación, me llevo el problema al fin de semana, me llevo el problema si tengo hijos, o sea, ese es el problema mental, ¿sí? En eso creo que estamos ya de acuerdo. Entonces, nosotros pasamos a decir, todavía no tengo la solución de ese problema humano, pero ya no me lo voy a traer, voy a relajar mi mente, mi intelecto, mi centro intelectual. Entonces, dice el maestro, que dentro de nosotros existe eso que se llama el cristocentrismo, que provoca eso que se llama intuición. Bueno, yo lo pinté así, ustedes pueden leer la conferencia, ¿verdad? Dice el maestro Samael, necesitamos intuición. Intuición es la única solución. La mente no nos va a dar una solución. Siempre nos vamos a equivocar con la mente, aunque humanamente nos vaya bien. Dicen que si tu trabajo físico tiene que ver con tu cuenta kármica. Sí, claro, todo es karma, en el sentido de que todo es causa y consecuencia. Hay buen karma y hay mal karma. Eso no lo hemos entendido y luego nos lo rebaten mucho. Pero en Oriente, karma es ley de acción y reacción. Simplemente buena acción, resultado positivo, mala acción, resultado negativo. Todo es resultado de lo que nosotros somos. Nosotros somos una realidad inclusive que no hemos llegado a comprender precisamente de esto, que todos somos uno. En este cristocentrismo surge la intuición, la iluminación, vamos a decir. Un iluminado, dice el maestro Samael, resuelve cualquier problema así. Dígame. Sí, luego hay que tener fe, ¿verdad? Es decir, luego hay que aplicarla en los hechos, en la acción, pero... Claro, pero entonces, de repente alguien tiene una corazonada, ¿verdad? Sentí que tenía que hacer esto, lo sentí,
lo escuché, lo vi, lo viví, no sé, lo soñé, no sé, lo siento. Y cuando siento eso, me siento alegre, me siento en paz, se me quita una carga, un peso de encima. No sé si les ha pasado. Pero ¿sabes qué? Cuando ya lo tengo que hacer, viene otra vez la mente, que es muy fuerte, el intelecto, y dice, no, pero si esto, pero si lo otro, pero si aquello, pero si aquello. Y entonces, ¿y si pierdo mi trabajo? Diría aquella persona, ¿verdad? Y si pierdo el trabajo, dice el maestro Samael, ¿sabe usted que si pierde su trabajo, sabe qué nuevo trabajo va a llegar? Un intuitivo sí lo sabe y por eso no tiene miedo, dice. La solución llega, aunque al ego pueda ser, y esto es importante, que no le guste la solución. Esto también es muy importante, porque nosotros, desde el punto de vista yo, solución le llamamos a evitar esfuerzos, a evitar sacrificios, a evitar perder mi comodidad, a evitar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos si evitándonos eso no nos estamos generando, ¿verdad?, más deudas internas? Entonces dice el maestro, el intuitivo sabe el nuevo trabajo que va a llegar y por eso no tiene complicación, porque sabe que eso es lo que sigue. Pero cuando actuamos, decidimos por miedo, aunque aparentemente nos vaya bien, si nos vendimos, si nos corrompimos, si no escuchamos nuestro corazón, que es cristocentrismo, que es bien común, siempre va a haber un resultado en esta vida o en la que sigue, y eso es algo que a veces parece una amenaza, pero no lo es de verdad. Cada acción de nuestra vida, y todos estamos expuestos a esto. Una decisión intelectual sería, por ejemplo, diría la joven, ¿me caso con este novio que no tiene dinero, pero es al que siento que quiero? ¿O me caso con este otro porque todo el mundo me dice que con este me va a ir bien, porque sí tiene dinero, porque tiene trabajo, porque es profesionista, porque tal, porque cual? ¿Con cuál te debes de casar? A lo mejor te casas con este y te va bien. Y van a decir, ya ves, yo tenía razón. Pero si no eres feliz en tu alma, porque tú lo sabes, a lo mejor de este lado ibas a batallar, ibas a trabajar, ibas a hombro con hombro, yo qué sé, a lo mejor iba a ser más difícil, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que importa? Es nuestra paz interior, nuestra felicidad. Lo demás trae siempre problemas, ¿sí? Esto que lo escuchan también los jóvenes, como hoy en día se usa ya, que somos novios, pero ya realmente son pareja, ¿verdad? Entonces aquí sí aguas, porque cuando ya hay relación, ¿verdad? Aquí sí ya no estoy hablando de con cuál sí, ahí ya no se vale, ¿verdad? O si ya te metiste con algo, pues hasta el final de sus consecuencias, para que la mente no dé vuela. Bueno. En el astral es fácil sentir la intuición, y cómo la traes a la tercera dimensión. Por la intuición misma. La intuición no es un proceso que te dice la mente, haz esto con esto, más esto te va a dar esto. Es algo que simplemente sientes. Como aquel, por ejemplo, contacto extraterrestre que de repente sintió, Edward Meyer creo, que se tenía que levantar a la 1 de la madrugada, sintió que tenía que salir al campo y lo hizo. Y ahí empezó a recibir sus primeros contactos extraterrestres. Es que yo les trato de poner miles de ejemplos de todos tipos para que no nos encuadremos mentalmente en una... Yo no les estoy queriendo decir, esto es lo que se debe hacer. Cuando la mente se serena, llega la corazonada. Quizás no todavía tenemos desarrollada, todavía no la intuición al 100%, no somos iluminados, pero llega una... decimos rayito de luz, un rayito de esperanza, y ese es el que hay que agarrar, es ese lo que hay que agarrarnos. ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor no
te vas a tener que esforzar, lo que sea, pero estás en paz contigo mismo. No estás, no soy feliz, yo hubiera, yo quisiera, yo anhelaría, yo desearía, pero no estás en lo que debes estar. No estás haciendo la voluntad de tu ser. No estás haciendo la misión por la cual viniste a este mundo. Y eso, queridos amigos, a veces es nadar contra la corriente también. A veces en esta enseñanza nos toca mucho eso, ¿verdad? Que nos dicen, oye, pero es que tú eres muy raro, o sea, no puedo convivir contigo porque pues es que tú no tomas, tú eres muy delicado, eres muy difícil. Entonces, yo entiendo que le cuesta, pero hay que nadar contra la corriente, ni modo, porque es que es eso o perderse. Y el día que te pierdas, el día que sueltes esa conexión mínima que tienes, ese día, no sé, es el día que más miedo pueda decir que uno tiene paradójicamente, ¿no? Como decían aquellos tibetanos también, que se escaparon de la tragedia aquella de la conquista, ¿verdad? De la época de la China comunista. Entonces lograron escapar por las montañas, ahí por el hielo, una pareja con sus hijos, y venían con los pies cuarteados del frío, del hambre, todo, y los reciben en la India, ¿verdad? Y después de que les dan de comer y los abrigan, pues los presentan con el Dalai Lama o no sé con quién, y les dice, ¿tuviste miedo? Y dijo el señor, el padre de familia, dijo, sí, tuve miedo, tuve pánico, mucho miedo. Mi mayor miedo fue sentir odio, de dejarme llevar por el odio, por lo que me estaba pasando a mí y a mi familia. Tuve mucho miedo. Entonces, yo creo que no se trata del miedo, ¿verdad? Es una forma de decirlo, pero sí, cuando uno se desconecta consigo mismo, no halla la felicidad, no se halla a sí mismo, de verdad. Entonces, a pesar de que nuestras decisiones son siempre muy egoicas, si nosotros aprendemos a comprender esa realidad relativa, a decir, bueno, está pasando esto, yo no alcanzo a comprender qué es lo mejor, ¿verdad? Y por eso decimos, Dios sabrá por qué, ¿verdad? Es decir, a lo mejor hay que pasar por este dolor porque finalmente, valga la redundancia, la finalidad de esta vida es que tu alma algo se lleve de aprendizaje, ¿no? A veces con mucho dolor, a veces de una forma más liviana, ¿no? Entonces uno ve en el dolor pues algo casi que del cual correr, y sí, es verdad, no estamos aquí buscando el dolor por el dolor mismo, pero cuando las circunstancias, tú no puedes hacer nada, no está en tus manos, ¿de qué sirve estar con la mente, verdad? Y muchas veces hasta cayendo en críticas, etcétera, etcétera, cuando realmente relajándonos y por último orando, ¿verdad? Pidiendo, pues nos conectamos más con esa conciencia más humana, más universal, ¿no? Dice el maestro Samael, ¿sabe usted jugar ajedrez? Váyase a caminar, váyase a nadar a una alberca. Cuando se sienta en un problema muy fuerte, cambie de centro, ¿verdad? Lo que nosotros en otras conferencias hemos dicho, el contrapeso psicológico, que ahorita vamos a dar otro recordatorio, dice, ría, sonría, a pesar de todo, sonría, sea humilde, ¿verdad? Es una forma de decir sea humilde, no digo váyase a carcajear, es decir, sonría, es decir, cambie sus estados interiores y en cualquier momento esa corazonada y el problema se resolvió. A lo mejor no se resolvió como usted quería, a lo mejor no se resolvió como usted esperaba, pero se resolvió. Dice, sale usted, está lloviendo y se le olvidó el paraguas. Eso no es un problema más que de nuestra mente. Pues, ¿qué vas a hacer? Igual que así sucede esto, bueno, pues puedes estar perdiendo el trabajo, puede estar pasándote una situación muy difícil, pero aquí lo que se trata es de no generar un problema con la mente, que al final no nos permita escuchar la voz del corazón. Que cuando la mente está muy ocupada,
porque ni siquiera estoy diciendo que es malo pensar, para que nadie tenga que rebatir, porque no estamos diciendo que sea malo pensar, simplemente estamos diciendo que cuando está muy ocupada la mente, el centro intelectual, no alcanzamos a escuchar la corazonada, la iluminación, la intuición de la solución del problema, ¿sí? Entonces dice el maestro Samael, un problema es, al fin y al cabo, una situación, bueno, él lo llama así, dice, una forma mental ultrasensible. Un problema es una forma mental, dice. Esa forma mental ultrasensible, es decir, que no la vemos tangible, pero ahí está, ¿no? Tiene 3 facetas. Dice, cuando surge el problema, cuando la mente empieza, ¿verdad? ¿Sí? O sea, creo que eso es lo que tenemos que meditar, lo que decíamos aquí. ¿Cuándo surge el problema? ¿Sí? Tenemos que observar que el problema tiene 3 fases. El surgimiento, la subsistencia, es decir, ¿cuánto tiempo se mantiene ese problema en mi mente? Está basado en cuánto tiempo lo estoy recordando, ¿verdad? Es decir, un problema mental surge y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El tiempo que le estamos, ¿verdad? Es decir, la siguiente fase de ese problema es la subsistencia, el tiempo que estamos manteniéndolo, y luego la disipación, dice él. Es decir, cuando lo olvidamos, entonces el problema se disipa. Por eso en la meditación decíamos el martes, imaginemos que la mente, ¿verdad?, son esas nubes, ¿no? Cuando las nubes se disipan, ¿ustedes han visto cuando una nube se disipa? Si las observan, ven cómo se va esfumando, ¿verdad? Entonces, permite que entre la luz, permite que se vea el arco iris, permite que veamos los rayos del sol. Entonces, cuando la mente olvida el problema se disipa. El problema mental solo existe hasta que la mente lo quiera mantener. Y la mente, ya dijimos, va a estar manipulada por eso que llamamos yo, egocentrismo, ¿no? Entonces, tenemos un problema con una persona, nos enojamos, nos disgustamos. ¿Cuánto tiempo va a existir ese problema? El tiempo que en la mente lo queramos tener. 1 año, 1 día, 1 mes. ¿Quién es la verdadera persona más inteligente? La que rápido olvida el problema. No te puedes quedar en eso. Pero si te quedas 3 años con ese resentimiento, ya el problema ya ni te acuerdas qué pasó, solo recuerdas que tienes un problema. Ya ni siquiera, si preguntas, a ver, ¿y qué fue lo que pasó? Es que ya no me acuerdo, decimos, pero lo que sí sé es que me hiciste esto. ¿Cuántas cuentas tenemos? Tenemos un libro donde vamos anotando, ¿verdad? Tal persona me hizo esto, me debe tanto. Tal persona no me quiso atender, me debe tanto. Tal persona no me dio cariño, me debe tanto. Esto, entonces tenemos como un libro de cuentas que no olvidamos. Por eso dice el maestro, ser mansos de espíritu para heredar la tierra. Es decir, no podemos gobernar este mundo material si estamos con la mente. Ojalá que ahora sí llegue la respuesta de cómo equilibrar, ¿verdad?, la vida humana y la vida espiritual. Trabajando de esta manera precisamente es la única manera de conquistar o de heredar el mundo material, es decir, de estar por encima del mundo material. Antiguos textos decían que el hombre, por ejemplo, me viene en la Biblia, ¿verdad?, decía que el hombre fue puesto como rey de la creación, pero como decíamos en alguna plática, ¿rey de qué somos si ni siquiera nos podemos gobernar a nosotros mismos? Somos víctimas de la creación cuando fuimos llamados a ser reyes de la creación. Pero no se confundan, no vamos a ser reyes de la humanidad o del pueblo o de la ciudad o de la empresa. Vamos a ser reyes de nosotros mismos en base a que nosotros luchemos cada día por disolver esos problemas humanos para heredar la tierra. Creo que viene muy al caso recordar esas bienaventuranzas de las cuales se ha hablado
la conferencia anterior que me tocó, pues en mi caso, y pues igual profundizar luego en alguna otra oportunidad sobre las 8 bienaventuranzas completas. Entonces, dice el maestro Samael, cuando nosotros queremos trabajar en forma inversa, es decir, no con el pensamiento, no con la mente, no con el intelecto, cuando queremos disolver problemas, cuando no queremos vivir los problemas humanos y que seamos víctimas de los problemas humanos, dice, entonces son también 3 aspectos muy importantes. Primero, decíamos, no pensar. ¿Cómo vamos a hacer para no pensar? Si el problema mental es muy fuerte, ya dijimos, usar el contrapeso psicológico, comprender que si la mente está trabajando mucho no va a llegar el problema, salir a caminar, utilizar otro de los centros de nuestra máquina humana, dice el maestro, ir a nadar, hacer ejercicio, ponerse una bella música, sonreír, ir a hacer algo positivo, cambiar de centro le llamamos, contrapeso psicológico. Está pesando mucho la mente, pues usar otro centro, ¿verdad? Caminar, dar un paseo y esperar a que esa corazonada llegue. Muchas veces, sobre todo nosotros las mujeres, a veces detecto eso, ¿no? Que decimos, oye, es que no quieres a tal persona, ¿por qué no te veo preocupado, llorando como yo, verdad? Dice la otra persona, es que ahorita no voy a pensar, voy a relajarme para que llegue la solución. Cuidado, por favor, la mente da para mucho. Eso no quiere decir que seamos irresponsables, que digamos, pues como ahora yo no quiero tener problemas, entonces no voy a pensar. Y no voy a pensar, no voy a trabajar, no me voy a esforzar, no voy a pagar, y que me llegue el maná del cielo. No, por favor, no creo que estemos en un nivel tan bajo para entenderlo de esa manera. Se entiende que estamos en una vida, luchando por una vida humana, y lo que estamos queriendo es compartir que no debemos vivir tan complicados. A mí me cuesta a veces mucho, me cansa mucho de verdad, cuando la mente se complica demasiado. Cuando pones a platicarte con alguien para resolver un problema, entre comillas, y resulta que empiezan los reclamos y que yo y que sí, y que no puedes evitar defenderte. Al final dices, mira, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa, perdóname, se acabó, de verdad. Es que es complicado ver quién tuvo la razón, quién tuvo el punto menos, el punto más. Es que somos complicados, dice el maestro. Evolucionamos, dice que lo único que hemos hecho es complicarnos más la vida, ¿verdad? Antes estirábamos el brazo y bajábamos la papaya, ahora hay que irla a comprar porque la traen producida de tal lugar, que viene con el injerto, que viene con el trasplante, que viene con los fumigantes, que viene con no sé qué. Somos complicados, pues. Entonces, dejar la mente cuando estamos en los momentos más difíciles, incluso como dice el maestro Samael en otra conferencia, hay que sacrificar el dolor también, ¿verdad? Estamos en un dolor muy fuerte, pero hay que sacrificarlo. Es la manera de empezar a salir de ese problema mental. Y que eso, por último, decir, bueno, tengo este dolor, pues ¿qué voy a dar a cambio ante Dios? Hay muchas prácticas, ¿verdad? Podemos encontrar muchas ayudas, respuestas también internas, pero necesitamos que la mente sea serena. Porque si la mente nos termina ganando, vamos a vivir en un infierno, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, hasta que por fin se nos olvide el problema. Y cuando recordemos, digamos, híjole, y yo tan metido que estaba en eso, y mira tan bien que me está yendo por acá, ¿verdad? Es decir, dejar ese mundo de complicación mental en el cual estamos muchas veces metidos, comprendiendo que el problema está en la mente, la realidad relativamente está ahí, y lo único que tenemos que hacer es actuar de forma correcta ante la situación, ante la circunstancia, aunque nos duela, aunque sea difícil, aunque sea una prueba, lo que sea. Sí. Para poder escuchar.
Así es. Sí, la mente está llena, no escuchamos al corazón. La corazonada pasó y no la oímos. Y nos avisaron con la corazonada y nos avisaron en el sueño y nos avisaron con alguien que nos dijo, ¿verdad? Una señal. También eso platicábamos. Muchas veces uno habla y no sabe por qué habla, pero fue una señal y después esa persona, pues, ¿verdad? No escuchó la señal. O a nosotros nos hablan, ya les hemos platicado, ¿no? De repente por ahí vas en el coche y se nos acercó un señor, ¿no? Vestido de payasito, sin dientes, pidiendo limosna, y es claro que no puedes evitar. Y bueno, sabemos que no hay que darle al que fuma o al que se va a drogar, pero pues también hay que saber en la intuición cuándo sí y cuándo no. Y entonces el Señor nos dijo que el Cristo les proteja y nos quedamos así, mi esposo y yo nos quedamos así y lo empezamos a escuchar y dijo que el Cristo los proteja porque con Cristo tal y no sé, alguna religión tendría, pero su mensaje, nosotros veníamos platicando de algunas cosas y cuando Él dijo que el Cristo les proteja nos recordó, ¿verdad? Que la solución siempre es no con la mente ni con el miedo. Y luego compartió también y dijo, veo gente por aquí, dice que salen con unos carrazos, dijo, pero no son felices. Nos dijo el Señor al que le dimos una monedita. No peleen ustedes nunca, dijo, ustedes nunca peleen porque aquí sale mucha gente con mucho dinero, pero no es feliz, decía. Y nosotros, estábamos recibiendo nuestra lección del día. A través de ese Señor, el ser se manifiesta también. Entonces, somos muy ayudados. Antes de un dolor muy fuerte somos muy avisados. Decíamos, una corazonada, un sueño, las palabras de alguien que no nos gusta escuchar a veces, pero que si observamos nuestro corazón sabemos que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, problemas humanos igual a mente, intelecto. Nosotros necesitamos, decíamos, trabajar relajando la mente, lo reducimos sintéticamente, no pensar, que no significa que no vas a pensar, sino que no te vas a hacer serenar la mente y no identificarte con tus pensamientos, observarlos, trabajarlos, como dijimos. Dice el maestro, cuando cesa el proceso de la mente, el siguiente proceso se llama beatitud. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver la beatitud aquí, no? Investiguen ustedes qué es beatitud, ¿verdad? Es estar en un estado de paz, es no tener ganas de hacerle daño a nadie. Se llama beatitud simplemente, ¿verdad? Así a los santos se les dice que son beatos, pero quiere decir que cuando tú estás con la mente relajada, no proyectas malos deseos, me hiciste y estoy enojado contigo. No estamos reaccionando, ¿verdad? Dice el maestro, viene un estado de beatitud y después la iluminación. La iluminación es intuición. Un iluminado resuelve cualquier problema inmediatamente, así, sin problema. Un iluminado dice, así es, ya, se acabó. Esta es la solución, se acabó, no hay más, que sí, que no, que cómo, que hay, que hubiera, no hubiera. Un iluminado, dice el maestro Samael, va por donde tiene que ir, camina donde tiene que caminar, hace lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que pagar, sabe si tiene que pasar por alguna prueba, sabe si no va a ser tan cómodo, sabe si viene algo mejor, sabe si viene algo difícil, pero lo sabe y está preparado, ¿me entienden? Bueno, yo creo que siempre esa intuición hay que pedirla también, ¿verdad? Y bueno, trabajar, que llenarnos de podemos estar en el infierno, incluso, como dice el maestro Samael, hay seres que están en los infiernos ayudando y no porque están en el infierno están sufriendo, ¿verdad? Es decir, podemos trascender, todo se trasciende en la vida, todo pasa, y comprender que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad divina también. Y eso también es fe. Pues que pasen buenas noches. La próxima semana no transmitimos.
Vamos a intentar tenerles algunas grabaciones por ahí para luego compartírselas, pero transmisión en vivo no va a haber. Esténse al pendiente de la página, de los avisos y también del Facebook. Ahí podremos a lo mejor poner algunos mensajes y bueno, pues los que no pueden asistir al retiro, pero de todas maneras se conectan, pues a conectarnos todos a este trabajo. El día 7, 8 y 9 también, pues pedir que sea pues para bien del alma de todos. Por hoy que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias.